Buen día, compañeros y profesora. Mi nombre es Jonathan Emanuel Hernández Ortiz y vengo a presentar mi proyecto número 2 de ALU referente a la materia de diseño digital moderno del semestre 2023-1. Objetivo. El alumno realizará una ALU a partir de los conocimientos adquiridos mediante la realización de una unidad aritmética y una lógica. Esto ya lo habíamos realizado previamente en una tarea y mediante la fusión de estas dos o la unión podemos realizar esta unidad única que va a ser generada para las dos. Podremos realizar mediante un multiplexor y podemos seleccionar cuál de las dos realizar, ya sea la unidad aritmética o la unidad lógica. Del lado derecho vemos que aquí está una operación de unidad aritmética y aquí las de unidad lógica. Algo así parecido vamos a realizar en nuestro proyecto. Entonces vamos a comenzar con la explicación del código. Primeramente, para la realización de la unidad aritmética vamos a utilizar un multiplexor 4x1. Ahorita explico por qué lo debemos de construir. Entonces iniciamos con las librerías usuales para poder correr Quartus. Creamos la entidad llamada mux 4x1 y le decimos cuáles van a ser sus entradas, cuáles van a ser sus salidas. Tenemos que B es la única que vamos a poder tener como entrada y esa se va a convertir dependiendo del valor que le demos a B. En el multiplexor se va a convertir en F. Entonces el seleccionador es de 2 bits, es decir, tenemos 4 posibles opciones para ver cuál va a ser la salida dependiendo de lo que el usuario seleccione. Entonces en la arquitectura podemos realizar mediante la selección, ya sea que si ingresa 00, deberá salir como F todos los valores ceros. Eso no tiene ninguna, la primera y la cuarta no tienen ninguna así como importancia. La primera es únicamente pasar a B como ceros y eso permitirá que se haga A más ceros, que va a ser como la elemento identidad, va a ser igual a A. El último, que es si seleccionamos 1, 1, ese generará igual, saldrán valores de 1 y eso te hará una suma de o una resta de A más 1, 1, 1. Entonces también no tiene mucha importancia. Los que sí realmente tienen importancia es cuando seleccionemos 0, 1 o 1, 0. Cuando seleccionemos 0, 1 va a salir la negación de B. La negación de B la vamos a utilizar cuando requeramos hacer una resta. Y 1, 0 ingresaremos cuando queramos realizar una suma. Ahorita explico más adelante el proceso. Bueno, el sumador restador, vamos a realizar la explicación del código y sucede lo mismo. Declaramos las librerías que vamos a utilizar. La entidad se llama suma3 y de igual manera le pasamos las entradas y las salidas. Le decimos la declaración de cuáles van a ser nuestras entradas. A y B van a ser nuestras variables de 3 bits. Saint, ese se va a utilizar para declarar cuando hagamos complemento A2, que va a ser para la resta. Vamos a activarlo. Ahorita explico de manera más detallada este proceso. Para la suma va a ser una salida y cout es el acarreo del último bit que generemos, ya sea 0 o 1. En la arquitectura de esa misma entidad tenemos un signal que ese nos va a permitir poder realizar una unión. Entonces en esa mismo tenemos que nos va a permitir obtener la suma o la concatenación también con un 0, ¿no? Al principio. Entonces podemos tener la suma de A más B más Ein. Este es el valor que vamos a ver
que si cuando pasemos B negada, tenemos que activar CIN para activar complemento a 2. Cout, ese va a ser el último valor que tengamos a la izquierda, que ese va a ser nuestro acarreo del último bit que tengamos. Y la suma se compondrá de los otros tres. El de 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. La unión de la unidad aritmética. En esta vamos a hacer la concatenación del multiplexor 4x1 y del código del sumador restador. Entonces, de igual manera, declaramos las librerías esenciales que vamos a utilizar para nuestro programa. Creamos la entidad UA de unidad aritmética y pasamos lo que vamos a utilizar, o declaramos, mejor dicho, lo que vamos a utilizar de entradas y de salidas. Tenemos A y B como entradas, Saint, la salida de la suma, el seleccionador del multiplexor de 4x1, por eso está declarado de dimensión 2 para poder realizar ya sea 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y el Cout es igual, lo mismo el acarreo del último bit. Entonces, en la arquitectura del programa vamos a realizar que mediante FB vamos a poder concatenar y tener una salida de la suma. Entonces, aquí declaramos nuestro top utilizando el programa de MUX 4x1 y la arquitectura de el MUX 4x1. También utilizamos el del sumador restador, el programa, y declaramos las variables que de entrada, de salida y por las que nos van a permitir tener la unión con el siguiente o la unión del multiplexor 2x1, que es el que nos va a permitir seleccionar si queremos realizar la unidad aritmética o la unidad lógica. Entonces, dependiendo de esta nos va a generar el resultado de la suma. Vamos a ver de la unidad lógica el código, y de igual manera declaramos las librerías principales que vamos a utilizar, creamos la entidad UL y asignamos las entradas y las salidas. A, B siguen siendo dos variables de 3 bits, F1 ese va a ser la salida y el seleccionador 2x1, perdón, de 4x1. Entonces creamos la arquitectura y creamos 4 uniones que nos van a permitir tener una salida dependiendo de lo que queramos hacer, ya sea una AND, una OR, una XOR o una negación, pero específicamente de A. Eso es el requisito, o así se pidió el proyecto, la negación, pero de A únicamente. Entonces, realizamos las funciones lógicas, que el CAND se le asigne A AND B, COR A OR B, SXOR A XOR B, SNOT, y a esa le vamos a asignar la negación de A. Entonces, mediante el seleccionador, a F1 como salida le vamos a asignar, si asignamos en el seleccionador 4x1 0, 0, nos da el AND, 0, 1 el OR, 1, 0 XOR y 1, 1 la negación. Entonces, esto va a ser como la salida F1, dependiendo de cuál seleccione el usuario, va a ser la salida. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo interesante, que es la concatenación de estos programas, de estas unidades, para poder generar ahora sí la unidad aritmética lógica. Entonces, para esto, como ya habíamos dicho, como tenemos dos opciones, ya sea la unidad aritmética o la unidad lógica, pues tenemos que generar un multiplexor 2x1 que vamos a explicar el código. Iniciamos la librería, creamos la identidad MUX 2x1 que va a tener de entrada ya sea la unidad aritmética o la unidad lógica, dependiendo de lo que diga el seleccionador, es lo que se va a generar en salida F. Entonces, creamos la arquitectura y dependiendo de lo que nos diga el seleccionador, si seleccionamos 0,
Entonces le estamos diciendo al programa que queremos realizar una unidad aritmética. Pero por el contrario, si seleccionamos 1, le estamos diciendo al programa que queremos realizar una unidad lógica. Y vamos a realizar ahora sí el programa definitivo que engloba y nos junta todo el programa del proyecto y en lo que se centra todo el proyecto. Pues es la unión del ALU, ¿no? Entonces, en el código creamos las librerías, creamos la entidad ALU, que va a tener de entradas AB, CIN, salida del multiplexor, salida del ALU. Esta va a ser la última que vamos a generar. Como vemos, únicamente en el programa tenemos dos salidas. Sal ALU, ya sea la unidad aritmética o la unidad lógica, pero el resultado. Cout es el acarreo que llevamos durante toda la ejecución. El seleccionador de 2x1 y el seleccionador del 4x1. Entonces creamos la arquitectura. Creamos dos cables para la unión del multiplexor, ya sea la unidad aritmética o la unidad lógica. Y tenemos nuestro top global. Aquí creamos primero, llamamos la entidad UA, después UL y el multiplexor 2x1. Cada uno declaramos entradas, salidas y generamos las uniones, que estas uniones nos van a permitir tener el resultado y unir toda la unidad aritmética lógica. Vamos a explicar el RTL, que es el diagrama que nos permite ver gráficamente cómo están mediante bloques las entradas y las salidas y las uniones para todo nuestro programa. Entonces tenemos dos entradas de dimensión 3, A y B. CIN nos va a permitir para la unidad aritmética seleccionar 0 si es suma y 1 si es resta. Es decir, si le suma 1 a complemento a 2 y la ejecución. Entonces, del seleccionador del multiplexor, aquí tenemos, se va a ocupar dos veces para la unidad aritmética y para la unidad lógica. Se utilizan en las dos. También A y B se utilizan ahí. Y la unidad aritmética genera un cout y la salida de la suma o de la resta. F1 va a ser la salida de la unidad lógica y aquí está el multiplexor 2x1. Ya sea dependiendo de lo que nos diga el seleccionador, es que a la salida del ALU le pasamos la unidad aritmética o la unidad lógica. Y eso es en rasgos generales la RTL del ALU. Funcionamiento, vamos a ver cómo estamos acoplados en la tarjeta, en la FPGA de D Lite, para poder tener una mejor visualización cuando la tengamos de manera física. Entonces, las entradas, tenemos las 10 entradas ocupadas. Esta significa A0, A1, A2, B0, B1, B2. Este es CIN, seleccionador del multiplexor 2x1. Y estos dos son del seleccionador de 4x1. Este es seleccionador 0 y seleccionador 1. ¿Vale? Entonces tenemos ocupados los 10 switch. Y a la salida tenemos nada más 4 posibles opciones. 3 para operación y una de acarreo. O el cout, lo que veíamos. Iniciaremos con unidad aritmética. Podemos realizar una suma y una resta. Tenemos que tener en la tarjeta y para todas las operaciones A y B constantes. Para la suma vamos a realizar que A es 1, 0, 0 y B es 0, 1, 1. Hacemos una suma usual que conocemos de manera binaria, que es 0 más 1. 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Entonces la operación
o nuestro resultado de A más B es igual a 1, 1, 1. Entonces vamos a ver en nuestra tarjeta que se cumpla esto. Para esto tenemos que activar seleccionador en 0 del multiplexor 2x1 para decirle que estamos haciendo una suma. Y tenemos que pasarla del multiplexor 4x1, tenemos que pasarle la suma que es el 1, 0, 1, 0. Entonces ahí podemos ver de manera correcta que la operación de A más B es 1, 1, 1. Entonces ahora realizaremos una suma. Para la suma tenemos que realizar complemento a 2. Primero, ¿qué se hace? A se deja constante y B, primeramente tenemos que negarlo. Entonces B negada es 1, 0, 0 y eso es igual a A. Eso es así como dato curioso. Después para complemento, pasarlo a complemento a 2 completamente, tenemos que sumarle 1. Entonces tenemos que hacer que a esa negación le tenemos que sumar 1 y eso es igual a 1, 0, 0 más 0, 0, 1 es 1, 0, 1. Entonces, para poder realizar la operación de resta, no podemos realizar A menos B de forma binaria. Esto no es correcto. Tenemos que hacer complemento a 2 para después hacer una suma entre A más B, pero con complemento a 2. Entonces tenemos que A, esa nunca se cambió. B con complemento a 2 vale 1, 0, 1. Y realizamos ahora sí una suma usual. Tenemos que 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0 y llevamos 1. Entonces en Cout es igual a 1 de nuestra última salida y nuestro resultado es 0, 0, 1. Entonces vamos a verlo en la FPGA. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, negar B. ¿Cómo hacemos negando B? Pues le pasamos not B en el seleccionador del multiplexor 4x1. Negamos y para hacer complemento a 2 total tenemos que sumarle 1 a eso. Entonces activamos Sein. Como vimos en el programa Sein, este nos va a permitir hacer esta operación de sumar 1. Entonces lo activamos y vemos que nuestra operación es 0, 0, 1 como suma, como resultado, y de bit de acarreo es igual a 1. Entonces nuestra operación está correcta. Hasta aquí tenemos la unidad lógica. Ahora realizaremos la unidad lógica. Para el AND debemos de cumplir que forzosamente A y B valgan 1 para que el resultado sea 1. Si lo demás, si alguno de esos valores cambia a 0, ya todo vale 0. Para el OR tenemos que con que uno de ellos valga 1, ya la salida vale 1. Entonces tenemos esto, 1, 1 es igual a 1. Si los dos valen 0, todo vale 0. En el XOR tenemos que tienen que ser diferentes los dos para que todo valga 1. Si son iguales, vale 0. Y la negación de A, pues eso ya sabemos que si está en 0, pasa a 1. Y si está en 1, pasa a 0. Entonces vamos a realizar uno por uno. Primeramente la compuerta AND. Si tenemos que A vale 0, 1, 0, 0 y B vale 0, 1, 1, vamos a hacer mediante estas tablitas que realizamos. ¿Cuál es su resultado? 0 AND 1 es 0, 0 AND 1 es 0 y 1 AND 0 es 0. Entonces vamos a verlo en la tarjeta. Primero tenemos que activar el multiplexor 2x1 en 1 para poder decir que vamos a realizar o vamos a realizar operaciones con unidad lógica. Y tenemos que activar 0, 0 para decir que es un AND. Entonces, como sabemos, el resultado es 0, 0, 0 y podemos observar en la tarjeta que se cumple la operación. Ahora realizaremos OR. Tenemos A1, 0, 0 y B0, 1, 1 y realizaremos la operación.
dijimos que con que tan solo uno de ellos valga 1, ya todo vale 1. Entonces este es nuestro resultado. Entonces activamos 0, 1 y vemos cómo se activaron los últimos 3. Y vemos que nuestro resultado es correcto. Ahora realizaremos un XOR. Para el XOR tenemos que los dos deben de ser diferentes para que todo valga 1. Entonces, como vemos, 0 XOR 1 es 1, 0 XOR 1 es 1 y 1 XOR 0 es 1. Entonces nuestro resultado es 1, 1, 1 para el XOR. Como en el código le pusimos que el seleccionador tiene que estar en 1, 0. En 1, 0. Entonces ahí podemos ver que de manera correcta igual sacó los valores en 1, 1, 1. Y ahora el problema es que nuestro sein estaba activado, por eso nos daba mal el resultado. Entonces checamos ya de manera correcta que es 1, 1, 1 y se cumple la negación de A. Para la negación de A tenemos que es 1, 0, 0 y esto es igual a 0, 1, 1 y esto igual es igual a B. Entonces esto debemos de resultado de la negación de A es igual a 0, 1, 1. Entonces vamos a ver en la tarjeta si se cumple. Entonces para esto tenemos que activar el seleccionador multiplexor de 4 por 1, todos activados. Entonces como vemos se cumple la condición de que valgan 0, 1, 1. Y esto. ¿Qué fue lo más difícil? Pues al realizar el ALU, pues general, al realizar el top me costó un poco de trabajo identificar principalmente los seleccionadores, de qué tamaño declararlos, o si solo era declararlos o declararlos así como veíamos que era seleccionador de entrada, eh, de dimensión 3, de 2, perdón. Entonces ese era un poquito el problema que yo tenía, que cómo nombrarlo. Y a veces en los signal me confunde un poquito a veces el sentido en que qué es lo que realizan y a dónde los debemos de meter para que se puedan ir uniendo todos los bloques. Tuve que ir viendo todo el todo el RTL, así por partes, para ir viendo dónde tenía que meter los signal y poder meterlos de manera correcta a los bloques. Estos problemas los resolví viendo un par de veces, porque la primera no me quedó, el video de ALU 2020, donde pues la profesora explica todo el funcionamiento y cómo declararlo. Solamente ahí hubo un poquito de confusión, porque el video es muy, en el literal se va al final de la realización de todo el conjunto del ALU. Entonces pues sí hay que más o menos para haberlo acomodado como la profesora para que en el top final te pueda salir similar o igual a la profesora. Entonces sí ahí un poquito igual me atoré, pero al final salió. Entonces ese es mis dudas que yo tuve al generar el ALU. Y pues mi conclusión es que el ALU es una herramienta muy interesante para realizar operaciones binarias, ya sea poder realizar una suma o una resta, como la llamamos aritméticamente, y también poder realizar operaciones booleanas que son muy interesantes para la computación o de manera general, ¿no? Utilizar compuertas. Entonces podemos generar un AR, OR, XOR y la negación de algo, ¿no? En este caso era la negación de A. Y pues
lo hicimos mediante un multiplexor 2x1. La implementación de este programa contempla toda la metodología que podemos utilizar con operaciones de base 2. Esto sería todo mi proyecto y muchas gracias.